Don Juan Bautista Corrales Alvarado, director técnico, entrenador, fundador del glorioso equipo Atlético Corrales de Esparza. Nos cuenta sus vivencias personales, los inicios de su equipo, que llegó a ser prácticamente una escuela de fútbol. Juan Bautista Corrales nos revelará algunos detalles de la confabulación que se generó en torno a su equipo y cómo esto vino a dar con el punto final de las máximas glorias que diera el equipo Atlético Corrales a nuestro cantón de Esparza. Es un gusto, don Juan, tenerle como uno de los personajes portadores clave de tradición que está enriqueciendo este proyecto de Beca Taller denominado Personajes del Cantón de Esparza. Usted es uno de los protagonistas de este proyecto. Cuéntenos dónde nació usted y la fecha de su nacimiento. Con mucho gusto. Es un gusto para mí, muy bien, te agradezco. Un gusto para mí estar aquí con usted y a la orden. Voy a contestarle que yo nací en la Guásima de Alajuela. Soy 2. Cédula 2. Nací en 1935, el 29 de enero de 1935. En este momento tiene 81 años. 81 años. Jubilado ya. Jubilado y todavía con deseos de seguir en el fútbol, pero desgraciadamente creo que yo no sé por qué, pero no tengo cabida en Esparta porque no se me da la oportunidad más después de la que tuve y que me la quitaron. Y entonces he estado relegado, enseñándole a mis nietillos, que dicho sea de paso, están en una escuelita ahí de fútbol, pero que son los que sobresalen precisamente por la formación académica que han tenido con abuelo. Con abuelo, excelente. Tienen a un buen profesor. Sí, estamos a la orden. Cuéntenos un poco de la familia. ¿Cómo se llamaban sus señores padres? Bueno, mi papá se llamaba Gonzalo Corrales Sandí y mamá era Silvia Alvarado Venegas. Precisamente nosotros llegamos aquí a Esparta en 1940, cuando tenía 5 años yo. Llegamos precisamente aquí a San Juan Grande. San Juan Grande. Sí. ¿Cuántos en total la familia llegó a ser en número? Llegamos 3 hijos. 3 hijos. 2 hermanas menores que yo y yo. Y después nacieron el resto, que éramos 11, han muerto 2. 2 mujeres han muerto. Éramos 5 varones y 6 mujeres. Don Gonzalo vino acá a trabajar en comercio, en el campo. Vino a cambiar de vida porque sí, vino a trabajar, pero al campo. Trabajar, sí, aquí. Anduvo precisamente aquí donde estamos. En ese tiempo eran arrozales. Esto era del finado Nicolás Chinchilla. De Nicolás Chinchilla, sí. Valga la ocasión para decir que estamos en la calle Mollejones, sí, de San Juan. Aquí al frente llegamos precisamente donde un hermano del dueño de ahí, Quino Alvarado, que era mi abuelo, es el hermano de él. Ahí llegamos y
Y yo le venía a dejar almuerzo pequeño a papá aquí, precisamente aquí donde estamos. Esta finca. Sí, que venía a cortar arroz y todo. Aquí eran unos arrozales en ese tiempo. Eran campeones. Sí. ¿Usted aprendió a trabajar en los quehaceres del campo? Ah, sí, bastante. Nos comentaba extra micrófonos que también llamaba a los bueyes, como dicen los campesinos. Era bueyero usted. Nosotros llegamos aquí, nos fuimos después de estar aquí como un año o año y medio. Papá se pasó a vivir al Barón. El Barón de Esparza. Ahí yo aprendí a trabajar con bueyes y andar con carretas y con todo eso de Huila, donde es ahora la hacienda que llaman, que es que hay un colegio ahora y todo eso. Ah, sí, sí. Eso era una hacienda inmensa. El asentamiento del Barón. Sí. Y venía, cruzábamos el río Paire, cuando ese río era bastante grande, ¿va? Sí. Eran unas dificultades para cruzar el río cuando llovía. Y el paso siempre ha sido ahí donde hicieron siempre, un puente ahora. Donde hicieron el puente ahora. Y entonces, de ahí yo chiquitillo nomás aprendí a andar con bueyes y a trabajar en el campo. Luego cuando estaba en la escuela, pues mi abuelo me llevaba, ya cuando eso mis abuelos se pasaron a vivir al Tigre de Miramar. Ah, sí, San Isidro. San Isidro, sí. Y me llevaban a trabajar allá al campo y demás, y en las vacaciones, porque según mi abuelo había que ser bueno para volar machete, si no, no era hombre uno. Sí. Ahí usted posiblemente forjó ese carácter fuerte, Sí. de disciplina, de empeño, de trabajo, sí, de lucha, sí. que siempre le ha caracterizado. Sí, y yo no sé, son cosas que nacen, no, esas no las aprendí yo, sino que nacen porque yo siempre consideré, cuando ya estuve en fútbol, que siempre llegué con esa convicción de que si no había disciplina no se podía hacer nada. Por eso es que soy un ferviente admirador del señor José Luis Pinto, por el carácter que tenía y todo eso, porque si no, no se puede forjar un equipo. Es difícil. Si no hay carácter, no hay disciplina. No es tampoco andar con un chilillo encima de los jugadores ni nada de eso, pero si se dice que a tal hora hay que estar, pues a esa hora se está. Ojalá. Nosotros llegamos a vivir después de eso a Esparta. Sí. Vivíamos en una... Había sido una caballeriza de los gringos cuando vinieron a hacer la carretera la Interamericana. Sí. Ahí llegamos a vivir. Era un solarón grandísimo y salía a la plaza. Mis papás no me dejaban jugar fútbol ni nada de eso, pero yo a veces me metía. No era que... Yo no conocía deportes ni nada de eso, todavía estaba muy pequeño, estaba en la escuela. Pero una vez que terminó la escuela y demás, la ilusión mía toda la vida fue salir de la escuela, ya cuando estaba en sexto, que ya uno va conociendo algo, era ir a estudiar agronomía al Zamorano, a Honduras. Eso era algo, es una frustración que tuve siempre, porque nunca pude ir. Pero eso era, y llegué a San José, ya salí de la escuela, a trabajar donde un amigo de papá. Era una cantina, la Cheyes. El bar Cheyes, famoso, todavía está ahí. Aprendí el oficio de cantinero. No es como los cantineros que se ven en las cantinas de por acá, no, ahí había que saber. Yo fui un cantinero de primer orden. Yo trabajé en esa cantina ahí, trabajé en Abasconia, que quedaba 100 metros arriba del en el Parque Morazán. Trabajé donde Chico Soto, por el obelisco, cuando era antes. Y de ahí
ya me fui para Golfito. Pero antes de llegar a Golfito, quiero hacerle esta pregunta. La fama del cantinero, ¿dónde estaba la fama? Decían, bueno, fulano de tal, ese carajo hace unas bocas increíbles. Sí, el caso es que yo aprendí todo eso. Yo no sabía nada de cocina ni nada de eso. Aprendí todo eso precisamente en Chelles. Incluso los arreglados que se hacían en San José, en Chelles era que se hacía primero. Ahora lo hace Merayo y todo eso, ¿verdad? Que de hace años también. Sí. Y por eso me fui para Golfito y empecé a trabajar en cantina también, ¿verdad? Después de estar con la compañía que que me costó trabajar porque era menor de edad y en lo que yo quería trabajar. Posiblemente en las bananeras hubiera trabajado, pero yo no quería ir a la bananera, yo quería trabajar en las oficinas de Golfito o en algo ahí. Administrativo. Pero, sí, administrativo. Sí. Hubo una figura muy importante en su vida estando ahí, que le ayudó a emanciparse. Sí, el señor don Alfonso Mora me emancipó, entonces ya yo pude... El hermano sí, de don Manuel Mora. Valverde, sí. Por eso es que sin ser yo ya políticamente comunista ni nada de eso, pero yo admiraba a don Manuel Mora, que no lo conocí personalmente, pero en la figura de su hermano, que era un señor de veras abogado, muy bueno y muy buena persona. Y era representante de los sindicatos en aquella época. Exactamente, sí. Él se interesó en el caso suyo. Exactamente, sí, éramos muy amigos. Yo tenía trabajo en cualquier parte, eso sí, porque yo sabía trabajar cantina y todo eso. Después de ahí, quiero apartarme un poquito. Yo, estando en Golfito, yo le hacía medio al fútbol, pero ahí en ese momento era el auge del boxeo en Costa Rica. Mario Palavicini, ese mentor grande de Golfito de toda una vida, que no saldrá otro, papá del doctor Palavicini. Sí. Ese era el que forjaba a sus entrenadores, sus boxeadores, y yo me metí en la colada, no con él, sino con todos los boxeadores demás. Y para mí ese era el deporte. Me ofrecieron que jugara fútbol ahí. De todas formas yo no fui muy bueno como futbolista, un futbolista del montón, pero sí el boxeo sí me gustó bastante y todavía lo llevo. Yo estoy viendo un partido del Barcelona, que es mi equipo, con el Real Madrid, y hay una pelea de boxeo buena y yo lo quito el partido y veo la pelea, ¿vale? Todavía, a pesar de que ya se ha desfigurado mucho el boxeo, ya no hay aquellos boxeadores de antes, ¿verdad? Pero sin embargo, de vez en cuando sale alguno. Y como llegué a Esparta y en Esparta nunca hubo fútbol, boxeo, lo hubo pero muy mal, ¿verdad? No hubo continuidad, no hubo un orden. Sí, entonces yo seguí con el fútbol. Pero el deporte mío bueno, yo quiero, y en mi vida es el fútbol, ¿verdad? Pero porque tuve que apartarme, porque aquí no había forma del boxeo. Sí. Pero el boxeo es lo mío, ¿verdad? ¿Y usted se vino de San José, después de haber estado en esa cantina, se vino de San José otra vez para Esparza? No, yo volví. ¿Volvió? Al Golfito. Volvió a la zona sur. Me alquilé una cantina ya. ¿Y ya la puso por cuenta suya? Sí, la Chicapica. Chicapica. Sí. ¿Y ese nombre de dónde venía, de Juancito? Ya lo tenía la cantina. Ya lo tenía. Sí, yo no sé, pero se llamaba la Chicapica. Una cantina que sí, yo la acabé de hacer porque, como era una cantina solo así, entonces yo hacía mi boca, yo sabía hacer mi boca, yo hacía todo, y entonces, usted sabe que el tomador de guaro
generalmente, no los chicheros ni los borrachos, el tomador de guaro le pide un trago de guaro a usted y nunca se lo toma todo. Ah, no. Le deja un poquito. Entonces yo esos poquitos los iba echando ahí. Y esos borrachillos que pasaban, otro día yo les quitaba la goma con él. Y les daba, yo hacía casi que lo hacía especialmente para ellos, una boca ahí que era un consomé, que hacía yo, pero hacía una olla grande porque me la pedían siempre. Un levantamuertos. Sí, yo lo hacía con pescado, esas latas de sardinas que salían, esas grandes. ¿Sí? Y echaba, enmenuzaba 2 latas de esas en una poco de agua así, con leche evaporada, con 2 tarros de leche evaporada, le echaba condimentos, cebolla y todo eso. Y le advierto que tuve que salir más de una vez a soplar un viejillo eso, ¿verdad? A untarlo y sí, hacerle sí. viento. Sí. Y después ya llegó mi papá por allá por la zona y yo estaba muy jovencillo siempre y me vio ahí con la cantina y me estuvo ayudando, fue lo que quería que yo me fuera. Entonces ya me fui a trabajar en carretera y ya después me vine para acá y fue cuando ya me metí a jugar fútbol. No era muy bueno, pero... En esa época, usted nos decía en algún momento que tenía 2 personas a quienes las admiraba. Nos hablaba de Juan Cairo y nos hablaba de Adalid Soto, que eran los que tenían equipo en aquel entonces. Sí, aquí en Esparta, sí. En ese tiempo yo estuve con Adalid Soto. Sí. Pero ya le digo, yo como era tan malo, a veces ni me ponía, ¿va? Nunca integré una selección de tercera división aquí, porque era una de las frustraciones también que le decían a Juan Cairo, haga la selección de Esparta para tercera división. Y llegaba Juan Cairo a buscar los jugadores a la plaza y yo dentro del montón me quedaba viéndolo para que me apuntara. En este caso y nada, no volvía a ver. Me apuntaba. Viera qué frustración, yo salía de... Al final, pues, hasta después que uno se da cuenta que sí tenía razón, porque a mí me tocó hacer eso también. Sí. Lo que pasa es que yo sabiendo que ocurría eso, yo el que dejaba por fuera, yo se lo decía. Le decía, usted no tiene condiciones, Cuando algún papá me llevaba, cuando yo tenía los equipos, que me llevaba algún papá, un muchacho a entrenar, yo se lo aceptaba. Y cuando eran 15 días, si no servía, yo iba donde el papá, le digo, búsquele otro deporte, porque no. Y le voy a decir, yo sé que si se da cuenta no se enoja, por eso le voy a decir el nombre. Cayo Salas, el finado Cayo Salas, cuando tenía aquellos poder que él tenía plata y todo eso, no? Claro. Me llegó un día con Ricardo, sí. Poneme a jugar ese muchacho y te regalo 2 uniformes. Yo te lo regalo. Está bien. En la época en que Cayo tenía el famoso quebrador. Sí. Y de veras. Y como a los 15 días me lo encontré en una cantina y me dice, ¿qué pasó? ¿Cuándo querés los uniformes? Le digo a Cayo, si quiere me regalan un uniforme o los 2. Pero búsquele otro deporte a su hijo. No la ve. ¿Sí? Y yo nunca fui a engañar a nadie, no engañé a nadie nunca. Otro que una vez llegó con el hijo a decirme que lo pusiera fue Rómulo Badilla, a uno de los hijos. Tampoco nos sirvió, no. Entonces yo, cuando vi a un chiquito que papá me lo llevaba, no quiere decir con esto que fuera un sabio y que esto... En algunas veces me equivoqué. Sí. Yo en el consejo en Barranca, ahí también tenía un equipo yo, el equipo de la planta. Había un señor que tenía un hijo. Era un negro ahí, tenía un hijo, pero era algo terrible ese muchacho. Y llegaba a entrenar y así lo que daba la gana, y no pude, o sea, le dije al tata, no sirve, quítelo, se lo lleva.
Y se lo llevó y a los 2 años estaba jugando con el Punta Arenas en primera división. Oiga, Claro, él había aprendido algo conmigo porque por estaba ahí, supuesto. pero yo lo tuve que quitar. sí, sí. Entonces son cosas. Juan García, por cierto, se llama el muchacho, no sé si estará todavía De vivo. esa época, don Juan, cuando usted ya empezó a jugar, usted por modestia nos dice que era un jugador que no era muy bueno, qué sé yo, pero los hechos dicen otra cosa. Cuando usted integró un equipo, no sé si era de acá, pero que también estaba en el Martí, en el equipo del Martí, no era que usted estudiaba ahí, ¿verdad? Sí, ¿Cómo era? ¿Cómo yo es llegué esa cuando historia? ya llegué aquí, que ya me metí al consejo, que trabajaba en el consejo en Punta Arenas, Ujú. me puse a jugar con el Martí. Ah. Entré al colegio primero, Entró al al colegio. primer año, Ujú. y me metí a jugar con el Liceo Martí, Ya. el equipo. Porque el entrenador del Liceo Martí era compañero de trabajo mío ahí en el consejo. Ah, ya, claro. Rodrigo de la Paz se llamaba, ya murió. Y la verdad que sí jugué bien ahí. Yo era el goleador de ese equipo. Yo creo que yo le conté a usted que en una oportunidad vine a jugar a Esparta con ese equipo contra ahorita me acuerdo cómo se llamaba el equipo que yo jugaba aquí en Esparta, que lo tenía don Luis Arroyo, Ah, Luis. el Independiente. Independiente. Yo jugaba en ese equipo. Entonces las directivas se pusieron de acuerdo que yo jugara un tiempo con cada uno. Un tiempo con el Liceo y un tiempo con El el Independiente. Independiente. El Independiente era un buen equipo aquí. Ahí jugaba Álvaro Pérez, Ah, sí. sí, era compañero mío en el Liceo. Y el partido quedó empatado 1-1 y yo metí los 2 goles. Sí. Yo era goleador. Era goleador. Sí, sí. No era así un jugador muy, pero sí. Hacía sus buenas yo jugadas. jugaba más que nada, pues el fútbol se da con los pies, pero se juega con la cabeza. Exacto. Yo calculaba más o menos un centro o una bola que un defensa iba a despejar a dónde podía quedar. Y entonces yo casi siempre... Eran jugadas bien pensadas en Sí, fracciones de sí, exactamente. segundos, sí. Y entonces, ya me sirvió porque yo solo 1 año y medio estuve en el colegio porque ya yo bebía mucho guaro también. Y yo no tenía cuaderno, tenía un cuadernillo que andaba en la bolsa de atrás y en una oportunidad Doblado. lo dejé perdido en una cantina y no volví más al colegio, pero seguí jugando. Porque ellos querían que yo siguiera porque yo aparte de ser jugador y que no conocer mucho, yo tenía otros pensamientos del fútbol. Yo creo que eso me ha valido que aquí en Esparta o no me quieren o me vean diferente porque yo veo el fútbol de otra forma. Y yo, pongamos allá, yo sabía que en el liceo que llegaba un jugador nuevo y era bueno, incluso si yo tenía que darle mis tacos se los daba y todo eso, el uniforme, y yo no jugaba porque tenía que jugar porque yo era el más malo de todos, toda la vida fui el más malo según eso. Y después la forma de jugar mía no era de que yo agarraba una bola y me iba a enfrentar a usted para bailarlo porque yo no me lo podía bailar, pero yo tocaba y corría. El fútbol de ahora, incluso yo creo que yo le conté una anécdota a usted que incluso de jugadores que yo tuve están los que le dicen los caldo de pollo. Sí. Y usted habla con Álvaro Bogantes. Bogantes, habla con Álvaro y él le dice, ahora los equipos juegan con línea 4 o línea 5 en estos momentos. Sí. Y Álvaro le dice, eso hace 25 años aquí lo practicábamos con el viejo, conmigo. Como usted. Sí. Y no existía nada de eso todavía.
Sí, sí, usted yo hice usted un estaba análisis, adelantado a la sí, época. yo hice un análisis del fútbol de Esparta desde muy joven. Yo vivía analizando el fútbol de Esparta. El fútbol de Esparta, específicamente Esparta, es de gente vaga, de gente que no es veloz. Aquí no hay jugadores veloces. Allá cada 10 o 8 años aparece un jugador que es muy veloz. Pero si no tiene los conocimientos y cómo se juega el fútbol, se hace loco y pega contra la cerca por la velocidad. Pero aquí el fútbol... Entonces yo me hice un análisis cómo era el fútbol de Esparta y lo ubiqué ahí con mis futbolistas cuando yo tenía equipo. Y ese fue el fútbol que jugué toda la vida sin decírselo al jugador, porque hay jugadores que saben más que uno. Ellos ¿Me creen entiendes? que Sí, saben. exactamente. Entonces, hay jugadores que le dicen, anda a ubicarte en tal puesto. No, ese no es mi puesto. Y es el único que pueden jugar, porque ahí no hay más. Entonces, yo en eso sí tuve... No, yo ubiqué a Pipo Calero, ubiqué a Cuyo, Barba, Zamora. ubiqué a todo eso que jugaba en otro lado. ¿Va? Usted siempre ha sido un visionario, se ve más allá de lo que la Sí, gente de la exactamente, época ve. porque fíjese usted que en una oportunidad ya después de viejo, después casi ya, se me ocurrió un día de tantos, no sé por qué, tenía poco para trabajar el equipo y se me venía un campeonato de eso de tercera división y me faltaban muy pocos días y entonces me llevé la pizarra para la plaza y se la puse ahí a los jugadores y les di con las fichas cómo quería y brincaron y uno llegó, Prendas, para decirle algo que Marvin. para mí es un señor jugador, fue un señor jugador. Marvin Prendas. Y llegó y me dice, Corrales, vea, pasado mañana, el domingo jugamos con allá y usted nos está poniendo eso ahora y nosotros no sabemos jugar eso ahora y no lo vamos a aprender de hoy al domingo. Entonces me paré y dejé la pizarra que ahí te digo, ¿cómo juega usted? ¿Con quién juega a la par? Con Juliano y tal. ¿Y quién juega detrás de ustedes dos? Juliano. Le digo, vaya a ver la pizarra, ¿cómo está? Vaya a verla. De veras, sí es, sí. Él jugaba con Chispo, adelante, ¿va? Sí. Y atrás tenía a Fafani, a Mosca, y yo no recuerdo cuál era el otro, el defensa izquierdo. ¿Y cuál es que está detrás de ustedes? Me dice, Mosca. Entonces, me dice, ¿por qué no nos había hecho? Le digo, para no enredarlos. Pero ustedes están jugando esa posición, así como juegan. Sí. Entonces yo tenía eso, yo jugaba 3 defensas. Adelantito de estos 3 defensas, le ponía un cuarto y un cuarto. Y aquí tengo 5. Son los 5 líneas que juegan ahora, porque estos se vienen para atrás a rellenar cuando los 2 laterales se abren. Adelante tenía, para la cancha de Esparta, En el centro. 3 adelante y 2 acá, 2 volantes, uno acá y otro aquí. 5 también. La MW que se inventó hace años que nadie la jugó, nadie la juega ya ni la jugó. Hace años, pero miles de años, todavía estaba yo, ya no la jugaba, yo sí la jugaba. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque el futbolista de Esparta es muy vago, no le gusta correr. Entonces con eso yo rellenaba toda la cancha porque había un cuadro en el centro, 2 allá y 2 aquí, habían 4 en el centro. Y lo que tenían que correr eran espacios pocos para ubicarse. Sí. Entonces, así jugué. Le decía para Esparta, porque en cancha afuera, o yo jugaba con 4 delante, o los 5 aquí, 4 y 1, Y uno. para tantear. Si yo veía que el equipo no era muy fuerte, que no se me arrimaba mucho, Hacía el cambio. Y daba instrucciones. los tiraba para adelante y ya estaba. Y ellos ya ellos sabían, yo les decía, y eso sí es que se me saliera de lo que yo decía, iba para afuera. La disciplina, especialmente, Claro. y eso lo sabían ellos, ¿no? Claro. Entonces, por eso creo que
de ahí yo le voy a decir que a pesar de todo y ser en un pueblo pequeño y en las condiciones que nosotros estábamos antes, porque antes nadie daba nada, fue un éxito tener un equipo en esas condiciones, porque era un equipo casero, como le dije a un señor de Guapiles, del Santo, un equipo casero que yo lo mantenía. Sí, con su Sí. salario de Sí. donde trabajaba en el consejo. Y les daba todo, yo les daba todo, bien uniformados toda la vida. No, yo le exigía al jugador llegar uniformado nada que con otra pantaloneta o otra media, no. Se me salía, yo lo sacaba. Usted en su casa nos comentaba que llegó a tener un aposento especial donde había una pequeña cancha dibujada en el Sí, piso, donde sí. usted les daba charlas de motivación, Sí. les daba las instrucciones. Cada uno tenía su casillero. Exactamente, locker. cada jugador tenía su Locker. casilla y cada uno tenía su bola. Porque para entrenar, yo le voy a decir que en el fútbol nuestro, por lo menos aquí rural, fútbol rural, el jugador no le corre a usted 6 kilómetros, 7 En un partido. en un partido, no lo corre. Porque por falta de entrenamiento y un montón de cosas. Pero si usted se pone a ver el fútbol de primera división, que debían de correr el doble o el triple, lo más que le corre un jugador de primera división, y para decirle así, un correlón como el que tiene esa prisa, uno que juega por el lado extremo izquierdo, ahorita me acuerdo, no corre 11 kilómetros en un partido. Entonces, de ahí está la diferencia, que no es malmatar un equipo, vea. Yo me ponía a ver todo eso y yo lo único es que yo los regañaba y tenía que hacerme el que yo necesitaba todo eso. ¿Cómo le voy a exigir a un muchacho que venía antes por esos barriales desde San Rafael a entrenar a la casa, que vive trabajando ya tal vez el mediodía volando machete o lo que sea, y traerlo aquí a ponerlo a correr en ejercicios, malmatarlo y después hacer un entrenamiento de un colectivo? ¿Ve? Entonces yo me ponía a pensar todo eso. Entonces de ahí la forma de jugar, el parado del equipo y todo eso, porque el jugador no está para esas condiciones. Además es un jugador que viene mal conmigo. Aquí un jugador que llega los días del partido, que nosotros jugamos un domingo, llegaban desde el sábado a mi casa, estaban llegando en la mañana y desayunaban. Yo sabía que no tenían cómo desayunar, tal vez un poquito de café y nada más. Ahí siempre estaban de pinto y de todo. Sí, me imagino que usted llegó a tener en la cocina de su casa de toda una colección de ollas de todos los tamaños. De todo. Y la señora suya, doña María, cocinando para todo el mundo. Y era una confianza que el jugador llegaba y abría la refrigeradora. Y entonces, gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios tremendas, porque nunca me faltó, a pesar de que yo vivía de un salario nada más. Nunca nos faltó, para todos hubo, siempre. Todavía, mire, hoy en la mañana, ese muchacho que me llegó a traer, Eliezer. sí, Varela. yo venía saliendo del baño porque me tuve que levantar desde temprano a hacerle un ceviche a 2 jugadores que me llevaron para que le hicieran un ceviche. 2 jugadores de esos de antes que yo. Usted es especialista entonces. Yo le hice ceviche y yo, dicho sea de paso, precisamente con un libanés en Golfito aprendí una receta de ceviche y yo en la casa, cuando tenía los equipos, cada mes les hacía un balde así de esos, hacía las reuniones. Un balde de esos de 5 galones. Sí, ceviche y Coca-Cola. Qué sabroso. Sí, y nos reuníamos. A veces no había mucho que hablar, porque ya lo habíamos hablado, y como si yo me sentaba
en un pollo de la plaza, ahí en Atagada, 10 minutos después tenía 30 jugadores ahí. Ahí estaban. Ahí llegaban solitos. Sí, me llegaban a buscar, yo me iba para el parque y a mí no me gustaba a veces porque en el parque se hacían esas aglomeraciones. ¿Y quién es ese tal Juan Corrales que está ahí? Mira, con ese montón de huilas ahí. Entonces, eso es la formación de un jugador, aparte de todo lo que hay que enseñarle a jugar fútbol y todo. Claro. ¿Nos podría decir cuáles eran las principales características que usted notaba o buscaba o deseaba encontrar en un joven que tenía el anhelo de ingresar a su equipo? Bueno, le voy a decir primero que podía tener muy buenas condiciones para jugar fútbol. Si era una peste no se arrimaba, yo no lo dejaba llegar. Sí. O sea, tenía que ser pobre, no importa, humilde lo que fuera, o de mucha plata. Pero ahí ni tenía que pagar si tenía mucha plata, pero tenía que hacer lo que yo decía. Y después, yo sí tuve, para decirle algo, algunos jugadores de esos que son pintas, ¿verdad? Que son, pero ahí terminaba todo, ¿verdad? Actuaban diferente. Cuéntenos Sí. acerca de cómo surgió el equipo Atlético Corrales, o el que llegó a ser equipo Atlético Corrales. ¿En qué circunstancias usted reunió un grupo de jugadores o ya existían? ¿Qué sucedió? El equipo salió de esta forma. Y sería muy egoísta yo de no dar los nombres de algunas personas que estuvieron conmigo. El caso de cómo nació el equipo fue que Juan Cornuc, que le dicen Juanica, tenía un equipito así, de huila, informal. De pronto un día salían a mejenguear una mejenga y ese lo llevaba. Otro día se iban a San Juan a pie. De pronto iban a Punta Arenas y llegue como pueda y él los esperaba allá. Y llegaban uno, otros no llegaban. Y jugaba con 9 porque faltaban 2. Y no había para cambio, ¿verdad? Y uno con una camiseta, lleve una camiseta blanca, pero no tenemos uniforme. Y de pronto me dijo que le ayudara con el equipo. Y yo llegué, me puse a ayudarle ahí, estuve con el equipo. Íbamos a Punta Arenas y yo notaba que algunos jugadores no estaban y de pronto llegaban a medio tiempo, tal vez y cansados, era que iban a pie. Vamos, así, jugadores. Entonces, yo llegué y empecé a poner orden. A poner orden y a decirle a los jugadores, bueno, tiene que llegar a tal hora y esto que el otro, vamos a hacer un equipo y esto. Bueno, pero Juanica fue el iniciador, se llamaba Barcelona, porque a mí me gustaba ese nombre y siempre yo he sido del Barcelona. Resultó que yo no sé cómo conseguí prestadas unas camisetas que eran de algún administrador del mercado en aquel tiempo, unas mangas largas. Me las prestaron, pero eran calientísimas, y no las aguantaba el jugador. Y yo le dije a Juanica, y Juanica con todas esas cosas, como que no le gustaba en ese tiempo el orden o algo así, o lo que yo quería. Entonces me mandó una carta hasta bastante grosera. Yo no sé por qué no la guardé, pero me decía un montón de cosas. Sin embargo, él se sentía desplazado. Y no era así, y no era mi intención tampoco. Pero yo creo que él tenía ganas de irse. Sí, ya estaba cansado, Sí. tal vez. Entonces, yo reorganicé el equipo y le puse esas camisas, ¿verdad? Porque yo no tenía para mientras que compraba.
y me puse a organizar el equipo, pero como venía ese equipillo así, unos de un lado y otros de otro, o sea que un día venían uno y otro no venían. No había un Entonces, orden y sí, disciplina, me no puse hay a nada. organizarlos, y como ya eran competitivos, a pesar de que eran moscos, los inscribí en Punta Arenas, campeonato de moscos. Entonces como que se fue organizando mejor. Entonces allá me puse a comprar la tela para hacer unas camisas que me las hizo mi hermana. Yo compré la tela de polaco. En ese tiempo todavía no existían las camisetas esas, entonces hicieron unas camisas de botones, verdes, ¿va? Con una franja amarilla. Y esa fue la primera camisa. Los colores ya yo le puse amarillo y verde. Que por cierto, durante muchos años fueron colores que usted y su equipo, como embajadores de acá, la gente llegó a creer que esa era el color de la bandera de... Además, que la bandera de su equipo era la bandera de Esparza, ¿verdad? Sí. No, la bandera de Esparza es roja, ¿no? Bueno, tiene varios colores. Sí, está usted enfrente del diseñador, el creador, junto con Claudia Quiroz, de esa bandera. Ajá. Porque nos decían, es que nosotros no tenemos bandera. Es más, yo creía, en mi ignorancia, que era que usted con su equipo usaba la bandera de Esparza para llevarla, porque era el equipo representante, y nos dijeron, no, esa es la bandera del equipo de Don Juan, del Atlético Corrales, hay que hacer una bandera. Entonces se llamó a un pequeño concurso ahí, y el diseño de nosotros fue el que quedó, que por cierto, perdone, contempla el amarillo y el verde, junto con el rojo, el azul y el blanco. Hay una combinación ahí, para no dejar de lado ese legado que usted y su equipo dejaron al Cantón de Esparza. Exactamente, ese equipo era el de Brasil, la bandera de Brasil. A pesar de que la de Brasil era amarillo y casi color de la camisa. Como un azulito por ahí. Sí. También. No era amarillo y verde. Ya. El uniforme. Sí, el uniforme, cómo no. Pero la bandera de Brasil es amarillo y verde. Sí, claro. Sin embargo, yo lo puse así, y como era camiseta amarilla con la franja verde, o verde con franja amarilla, cuando yo entraba ya con ese equipo, que ya estaba debidamente organizado, entraba al estadio Punta Arenas, la barra ahí, hoy juega el Atlético, y la barra llegaba de Chacarita, de todos lados llegaban, entraron los brasileños, decían, ¿verdad? Decían. Sí, porque era un equipo ya con orden, ¿verdad? En la cancha. Consolidado de cierta manera. A pesar de que eran huilas y todo eso, pues yo lo tuve varios años en Liga Menor, ¿verdad? Y de ahí, como se me fueron pasando, me daba una lástima a mí dejarlos, yo hacia otra división. Correcto. Mosco, infantil y juvenil. Se puede decir que empezó con un semillero y se fue creando por sí misma una especie de escuela de fútbol. Escuela de fútbol. ¿Qué le sirvió a usted en el dado momento ya para los como juveniles? Jugaba el equipo Mosco o el infantil, así jugaba el de terceras, porque eran los mismos jugadores que iban. Claro que no deja de que llegaba algún jugador que tenía ganas de jugar con el equipo ya hecho. Bueno, juveniles casi no, porque en juveniles se hacía como yo decía. Pero ya en terceras ya llegaban algunos, y entonces, por cierto es que hay algunos jugadores que querían mucho el Atlético, que querían jugar con el Atlético, y nunca pudieron jugar, porque no calzaron. De hecho hay algunos jugadores, que un día me encontré un muchacho de apellido Ortiz, una gana de jugar con el Atlético siempre, y hasta que un día el papá llegó y me dijo, mira, ¿por qué no me das chance al hijo mío? Le dije, sí, que llegue. Y era bueno en los equipos que jugaba. Y con el equipo mío no la vio. Entonces cuando terminó me dice, ¿me regala el uniforme para irme? Le dije, sí, se lo regalo. Se lo llevó. Sí, no pudo adaptarse a la técnica. Sí, y entonces, porque hubieron jugadores que incluso no aguantaron ¿cómo le dijera? La disciplina que yo imponía, no la aguantaron, se iban, no quisieron jugar. Don Juan, ¿cómo surge el nombre del equipo? ¿Se debió
al apellido suyo? ¿Usted lo escogió? No, Cuéntenos, de cuéntenos. ninguna forma. Yo guardaba recortes de un equipo del Paraguay, Atlético Corrales, ¿verdad? Del Paraguay. Un equipo que hizo una gira y no llegó. Después de la gira no llegó a Paraguay. Ah, no llegó. Todos los jugadores se quedaron regados en México Los y, contrataron. sí, y en otros lugares, en España. Interesante, Sí. ¿verdad? Ese equipo, yo siempre quise llamar a la Federación Paraguaya de Fútbol. Ha sido dejación mía no averiguar, porque ya ahora hasta los medios son fáciles, ¿verdad? Claro. Pedir alguna referencia del Atlético Corrales de aquellos tiempos. Ese equipo vino 2 veces a Costa Rica. Vino en 1941 y en 1936 creo que fue. Vino a jugar a Costa Rica. Yo no me di cuenta cuando vinieron, sino que años después fue que me di cuenta, porque aquel locutor que había, Ramírez, un señor Ramírez, Humberto Ramírez, muy buen, bueno, sí. Luis Humberto Ramírez. Luis Humberto Ramírez. Era lo máximo en ese tiempo que él estuvo. Yo no sé por qué se empeñó tanto en el Atlético Corrales. Y una vez me llamó, me dice, ¿por qué no nos vemos en Alajuela, en el Parque Central? Y nos vimos ahí. Y ya me contó él cuándo fue que vino el Atlético Corrales a Costa Rica y todo eso, y por qué lo tenía yo así. Yo no sé, le digo, será vanidad mía. Yo guardaba los recortes, y como mis jugadores se metían a mi casa y hacían lo que les daba la gana. Escarbado por todo lado. Cuando una vez yo me fui para Filadelfia a trabajar la semana, y cuando llegué me le habían cambiado el nombre en la inscripción del equipo, le pusieron Atlético Corrales, porque ellos lo veían ahí. Sí. Entonces, yo le digo una cosa, y voy a ser sincero, será, no es que yo sea en eso, pero quiero hacer otro equipo, hacer Atlético Corrales, pero hacerlo. Eso. Sí, desde el para dejar el Don inicio Juan, de algo. ¿Usted guarda recuerdos no solamente en su memoria, sino tangibles? Esos trofeos que usted ganó en diferentes certámenes con sus equipos, o sí, podemos decir equipos, ¿verdad?, que conformaban el Atlético Corrales, de categorías distintas. ¿Usted todavía los guarda, los tiene resguardados en su casa? No, eso es una historia muy desagradable para mí, pero que sucedió con mis trofeos, los trofeos del equipo, pues. Yo se los di a un sobrino mío para que me los restaurara, pues no es que estaban despedazados, estaban buenos, yo los tenía guardados, pero empolvados y por los años, para que me los... Sabiendo que él tiene esa habilidad, pues se los di. Claro. Y 6 años después me mandó unos pedazos. Totalmente perdidos los trofeos. ¿Cuántos trofeos eran? ¿Usted se acuerda? 67. 67. Me mandó unos pedazos, me los despedazó. Me dolió mucho porque esa era la historia del equipo. Y no solo del equipo, Juan, no solamente del equipo, sino es un daño irreparable también para la historia del deporte de Esparza. Sí. Es algo que yo, de todas formas, algunas personas en Esparta se encargaron de que el equipo desapareciera y no creo que mi sobrino estuviera con esa gente. Yo no creo.
por también ayudar a desaparecer lo que fue el equipo, pero a mí me quitaron el equipo y me lo deshicieron, me lo quitaron para deshacerlo. Vamos a ese aspecto, ya que usted lo menciona. El equipo Atlético Corrales siempre fue 100% financiado por usted. Solamente por mí. Nadie puede decir, yo le regalé 2, 3 bolas al equipo. Nadie, ni siquiera. Inclusive usted tuvo o se hizo cargo de la plaza del centro, de la plaza de fútbol del centro, porque en esos años casi que no existía comité cantonal de deportes. La municipalidad casi que no, de ahí, ¿no? Entonces yo me encargaba del mantenimiento de la plaza, yo la chapeaba, estaba abierta, sí, pero yo la chapeaba, la marcaba y la mantenía siempre para jugar, ¿verdad? Claro que yo me servía de la plaza, yo jugaba ahí, pero era algo para el pueblo también. Claro. Ahora, quiere decir que no había ingresos externos para el equipo. De ninguna parte. Pero en algún momento dado se dio la oportunidad de llegar a tener financiamiento proveniente de una partida específica, nos decía usted en algún momento extra micrófonos, y fue cuando la codicia de algunas personas se disparó, cuando la envidia alcanzó cotas y se dio esta confabulación para hostigarlo a usted, porque lo que hubo fue un hostigamiento al punto de que usted entregó, que no debió haberlo entregado porque era su equipo, pero la presión que usted tenía de estar en terceras con la grandísima buena posibilidad de ir a segunda división, y esta partida específica a usted le iba a ayudar mucho para mantener el equipo. ¿Cómo fue que se dio, don Juan, este estire y encoge, este hostigamiento, esta majadería de esta gente, ya cuando escucharon que venía una partida específica para el equipo, sí, que estaba representando a Esparza, eso sí, pero sí, era su equipo? Esto es una historia que yo creo que fue ¿cómo le dijera? Aprovechada o hecha precisamente para eso. Una confabulación. Sí, porque resulta que yo en una oportunidad tuve la visita en ese tiempo, la visita de el diputado de un partido político que llegó a mi casa, invitado lógicamente en alguna oportunidad, no sé por quién, llegó a mi casa, estuvimos ahí, estuvimos hablando tamaño rato, y al final me dijo que me iba a conseguir una partida en ese tiempo de 500,000 pesos. ¿Estamos hablando de qué año aproximadamente, Matito? Podría ser tal vez el 80 por ahí. O antes, sí. Y resultó que me dijo incluso que hablara con la municipalidad para que en la Riviera, la plaza que hay ahí, que era que los cubanos tenían que cederla, pero no la habían entregado a la municipalidad todavía, Mayito precisamente, el cubano, Mario Miranda. Sí, que la consiguiera por medio de la municipalidad, porque él se comprometía incluso a hacer un medio estallecito, ahí un estadio de estilo de Orotina, digamos, claro, así. Sí, sí. Pero que hablara con la municipalidad para que hiciera el propósito de conseguir eso, para hacer, que él se comprometía a dar esa plata para el estadio. Entonces, yo quedé muy ilusionado porque además de que me iba a regalar 500,000 pesos, que a mí nadie me había dado un 5, porque se iba a hacer el estadio. Me dice, yo dentro de 3 meses lo llamo para averiguar qué tienen encaminado ustedes, me dijo él. Sí.
Entonces yo llegué a la municipalidad a hablar, y no solo a la municipalidad, me fui a hablar directamente con el presidente. Él futbolísticamente conmigo no se llevaba muy bien, pero teníamos cierta amistad. Y fui y le dije, y desde que hablé con él fue negativamente, me dijo que no, que la municipalidad no hacía eso porque usted sabe que digan Estadio Juan Corrales. Era eso lo que le incomodaba. Sí. Que no iba a ser así tampoco. Sí, no. Porque por nomenclatura, por reglamento, no puede ser una persona con vida. Y además, yo le digo, no hombre, mira, no puede ser así, no va a ser Estadio Juan Corrales, va a ser Estadio Municipal. De Esparza y punto. Sí, y de ahí, no, es que yo sé que vos lo que andás detrás es para que le pongan el nombre tuyo. No, yo me opongo, ni te arrimes. Entonces ni fui. A los 3 meses me llamó y le digo, mira, es difícil. Bueno, pues te voy a sacar la partida. Siempre se la... Sí, pero sí la sacó. Pero la gente se dio cuenta, seguro de eso, porque seguro en la Gaceta alguien lo leyó, que entonces empezaron los problemas ya conmigo, para quitarme el equipo. ¿Había plata? Sí, yo recuerdo que llegaron en un jeep de esos Toyota un domingo a la casa a buscarme de Orotina para que me fuera a Orotina a entrenar el equipo de allá. Entonces yo estaba en el billar, me fueron a llamar y vine a la casa y ahí estaban toda la gente de Orotina, 2 que eran muy amigos míos y otros 3 que eran presidente del comité allá y todo eso. Y les dije yo que no, ahí en mi casa le digo, mira, yo no puedo porque yo no puedo dejar mi equipo. Y vea cómo estaba la cosa, que llega y me dicen ellos, pero vos seguís soñando con tu equipo, ya te lo quitaron, si vos, ya el entrenador va a ser otro. ¿Le dieron esa noticia a ustedes? Sí, me dijeron, le digo, no, nadie me puede quitar mi equipo, es más, yo siempre lo tengo escrito. Me dice, vas a ver, mira, te damos 40,000 pesos. En ese tiempo era un platal. Un salariazo. Claro. Y le digo, yo no. Y tanto insistieron, entonces quedaron en que me dice, bueno, dentro de 15 días venimos, te ofrecemos más. Calcular cuánto, más o menos, y vos nos cobrás. Pero después sí, ya vos no vas a ser entrenador del equipo de Esparta. Le digo, no, yo no lo puedo dejar votado. Y de veras, de ahí, como al mes de eso, yo siempre soñaba y entrenaba con el equipo. Cuando un día llegó, con él llegó ahí, a la casa, me dice, venimos por los uniformes del equipo. ¿Por qué? No, pues ya tenemos entrenador y ya lo necesitamos porque ya... Pero sin haberle avisado nada a ustedes. Nada. La partida no había salido todavía, ya estaba a nombre del Atlético Corrales, Juan Corrales, el apoderado generalísimo, porque yo le había sacado estatuto al equipo. Era una asociación deportiva. La Asociación Deportiva Atlético inscrita Corrales, debidamente y todo eso. Yo le saqué estatutos y todo eso. Y llegó y entonces ya me convencí que sí era cierto. Y me dice, queremos los uniformes. Y le puede preguntar que yo ahí yo hasta que lloraba, alistándole los uniformes. 3 uniformes le di. Yo tenía 28 bolas, le di 20. Digo, vea, todo esto es mío. Claro. Todo esto, a mí nadie me ha regalado nada. Usted lo sabe. Él estuvo metido dentro del equipo ahí, andaba de pelotero conmigo también. Digo, pero sin embargo se lo voy a dar porque ya empieza el campeonato y ustedes no tienen... Y la representación de Esparta siempre tiene que ir. ¿Usted todavía considerando? Sí, se lo di, con la condición de que cuando compren un uniforme me lo devuelven. Y consiguieron uniformes y nunca me los devolvieron. Y se llevaron. A los 15 días apareció Pepito pidiéndome los estatutos. Porque si no tenían estatutos no podían pedir los 500
500.000 pesos. Resulta que le digo, yo no los tengo. Yo se los había prestado. Sí, para el carnet de cédula jurídica. Sí, pero no. Todos los estatutos pues los copiaron para hacer la escuela de la escuela de deportes que yo la había creado también. Eso sí. me echaron, pero eso no me preocupó a mí, porque el interés mío era hacer la escuela de deportes para que todos los equipos tuviéramos chance de una semana hacer un bingo o hacer algo para recaudar fondos. Esa fue la idea de la escuela de deportes. Después ellos agarraron por otro rumbo. Sí. Pero yo siempre se los presté para que copiaran los estatutos, porque casi los iban a hacer parecidos. Entonces me amenazó, te podemos meter a la cárcel porque vos te estás dejando lo que no es tuyo. Le digo, son míos, le digo, y vaya a preguntar a la federación a nombre de quién está él. Al final ya como a los 2 años, como a los 3 años, la federación me devolvió todos los documentos, hasta los estatutos. Me devolvió lo que yo había llevado. Toda la documentación papelera y todo. Siguió ahí con el equipo, con otros que son los que me quisieron. Ese primer año no se fue a terceras, todavía quedó, porque yo lo tenía inscrito ya. El año siguiente, ellos lo escribieron, recibieron una partida de 500.000 pesos. Después de todo eso, les voy a decir también, al final de cuentas, bueno, ellos, cuando faltaban 4 partidos, ya del segundo año de ellos, y que el equipo iba mal, que ya se iba, ya estaba en último lugar, yo llegué un día en la plaza y les dije a uno de ellos, vea, hablen en la reunión, yo le saco el equipo de donde está, yo todavía se lo salvo. Hasta eso. Sí, le digo, le estaban pagando 120.000 pesos a Cordovita, y que va no la vio. Le digo, yo no les cobro un 5, pero me da lástima que se vaya el equipo. Le digo, démelo, faltan 4 equipos, y faltaban que jugar contra Cañas, contra Liberia, contra Filadelfia, y solo un equipo venía aquí nada más, al otro había que visitarlo. Sí. Pues yo conocía a toda esa gente, y yo había jugado con todos ellos, y yo conocía, yo sabía que uno sabe cuando uno tiene el peso del equipo y sabe, y no quisieron. No, que aquí que no llegue ese hijo de tal, y yo no sé qué, y hacían rifas, y se acuerda que hicieron el festival del Garrobo. Sí, la plata del diablo. Y la cuestión es que cuando faltaban 3 partidos y vieron que ya no la habían, que vino el primer equipo aquí y lo perdieron aquí, y ya le quedaban 3 y ya no querían ni ir, me llamaron a mí para que me echara yo el chicharrón. Le digo, no, ya no. Y yo con 3 no, yo con los 4 sí me la jugaba. Yo sé que yo ya no. La muera por el sueldo y todo eso. Claro. No se presentaron a los otros 2, ya está. Hasta ahí llegó. Sí. Y ya está, deshecho el equipo, los uniformes los regalaron. No me los devolvieron nunca. Quiere decir, don Juan, que el equipo Atlético Corrales no tuvo en sus manos, no tuvo una época de decadencia. No. Nunca estuvimos peligrando en nada. Decayó ahí, ya en las manos, ahí, que lo que querían eran causar un daño por envidia y por la plata, etcétera, etcétera. Sí, ahí fue donde cayó. Bueno, yo procuraba mantenerme en los primeros lugares porque yo estaba esperando la oportunidad de que llegara alguien y me ayudara para dar el salto a la segunda división. Sí. Porque yo así como estaba, yo no podía ir a segunda división. Si usted no podía hacerse cargo... Tan es así que le voy a contar. Yo creo que ya yo le había contado. Me tocó jugar el último partido a mí, en ese año, el último año que lo tuve, contra el Santos de Guapiles, en Punta Arenas. ANAFA en San José me dijo que tenía que jugar en el estadio. Yo le dije, si ustedes consiguen el estadio, yo juego, pero yo no lo puedo ir a buscar porque yo con Punta Arenas no tengo ninguna relación.
Entonces miro que ellos lo conseguían. Como le dije antes, yo sentía el peso del equipo. Yo sabía que el equipo mío estaba para eso. Y digo yo, esa fue los 15 días más difíciles de mi vida que yo pasé, que no podía ni dormir pensando cómo perdí ese partido yo, que tenía que perderlo, que no podía ganarlo, y yo no quería decirle a los jugadores nada, y no podía ir tampoco a jugarlo y decirle a los jugadores, tienen que irlo a perder, nada. Yo nunca le dije a un jugador, nunca, yo guardé eso. Eso sería el sacrilegio más grande de decirle a un jugador, vamos a perder. Pero yo sí sabía que tenía que perderlo. Entonces yo siempre procuré no llegar de primer lugar, ya de lo último, porque me tocaba feo a mí, yo no podía. Sin embargo, fue tanto que me acabó de reafirmar Punta Arenas, porque que yo no los quería ni nada de eso, porque de ahí para acá, peor todavía, porque llegamos, iban buses, y esa gente traía buses, gente va, y Punta Arenas no me abrió el estadio, con una orden de ANAFA, no me lo abrieron. ¿Y qué adultero para no abrirle? No apareció quien lo abriera, ni nadie me dijo nada, ni nada, no lo abrieron. Y Punta Arenas, y la federación me ha mandado un telegrama que ya estaba conseguido el estadio, que ayer el partido, tanto es así que el Santos llegó. Por un lado, gracias a Dios que nos hizo el partido, que incluso yo en otras condiciones, yo pude haber peleado contra NAFA eso, que yo no podía perder los puntos porque no fue problema mío que no me lo quisieron abrir y ya está, y lo podía probar. Pero yo no quise pelear. Pero cuando llegué a la federación, allá a la reunión, había una factura que presentaba el dueño del equipo de 195,000 pesos. ¿Y qué cobraba? De ahí, gastos. Bueno, sus gastos. Sí. Sí, cómo no. Y todo eso. Y entonces, yo lo que hice fue pedir que me dejaran hablar con el señor en privado. Y se paró la sesión un rato para ir, yo hablaba en privado con el señor. Y le expliqué la situación mía del equipo, que era un equipo casero, que yo era un asalariado, que vivía de un salario. Sin embargo, yo era el que me mantenía el equipo, que nadie me ayudaba. Y yo le podía probar que nadie me ayudaba a mí en eso. Además, yo estaba debiendo 60,000 pesos de arbitraje, del arbitraje ese, de ahí. De esa fecha. Y cuando llegamos a la reunión, el señor, cuando ya hablamos y todo eso, que yo le dije y todo eso, se paró y me dice, vámonos, estamos bien, estamos así. Cuando llegó, le dije, ¿ya se arreglaron? Se paró el señor y dice, sí, yo gano mis puntos, yo gano los 3 puntos. Y me dice, Corrales, sí, él gana los 3 puntos. ¿Ya se arreglaron? Sí. Además, aquí está esta plata que yo se la debo a ese señor para que pague el arbitraje. Le dio el dinero. Sí, me regaló. Vea. Entonces, yo seguí con el equipo, sí. Pero ya no era una cuestión así de que... A la larga por eso me lo dejé quitar. Yo pude haber peleado también, no quitármelo. Sí, porque era suyo. Sí, el equipo era mío, pero yo lloré y de todo. ¿Y ya usted estaba desmotivado? Yo sí tenía, cuando me quitaron el equipo, una beca que me habían dado a mí. En ese tiempo, el director general pues el director de la Federación Nacional de Fútbol y de todo eso era William Corrales, aquel de San Carlos. Ajá, de la Fede Fútbol. Sí. Y me había dado una beca para ir a Brasil a estudiar, una beca de 3 meses. 3 meses. Juan José Gámez, Álvaro McDonald,
Marvin Solano, el que está con Liberia ahora, el hermano y yo. Éramos 5. Ya yo había gastado 11,000 pesos en eso, en la papelería y todo eso. Y fue una desilusión tan grande cuando yo llegué. Yo en abril tenía que llegar ya a firmar los papeles porque salíamos en marzo, como el 5 de marzo, por eso. No, abril, mayo. No, abril y mayo, en mayo. En mayo. Sigue, sí. Sí. Y yo llegué y firmé. Le dije que ya no iba. La federación ni siquiera se preocupó por preguntar, dije, pero nada más me dijeron, dije, usted la plata la pierde. Le digo, sí, la pierde. No me dijeron, pero ¿por qué no? No insistieron en... Sí, seguro ya tenían otro. Claro que sí, es una beca que apetecía, todo el mundo quería. Claro. Entonces se la ofrecieron a otro, no sé quién fue. La cuestión es que no fui, yo quedé tan desilusionado cuando me quitaron el equipo que duré un año sin nada, sin tener equipo. Después volví a rehacerlo, pero ya no, sino como por matatiempo, ¿va? Los domingos iba con el equipo, no entrenábamos ni nada de eso. Sin embargo, me hice un buen equipo. Pero eso fue cuando usted, por decirlo así, diseñó, inventó, creó ese famoso campeonato que hizo mucha bulla, las tuercas. Ah, sí, Las tuercas. las tuercas. Y yo tengo ahí el inicio, yo tengo la nómina, digamos. ¿Cómo le dijera? El libro de actas del primero, sí. El primer campeonato de las tuercas. Por cierto, hay una anécdota muy bonita porque era un poco informal, ¿verdad? Pero fíjese que nos hicieron una cancha allá en ¿cómo es para allá de Mojón? Que sí, que Mojoncito. sí, pero Pan de Azúcar. Sí, que en una finca de un señor Ortuño o algo así, hicieron ahí un limpio, hicieron una cancha de fútbol y ahí fuimos a jugar, ¿verdad? Con un equipo de por ahí. Sí. Y resulta que las fotos de cómo era, el equipo fue hecho para todos aquellos que no les daban oportunidad de fútbol, de jugar fútbol en equipos de tercera, de los barrios, ¿verdad? Y que algunos que les daba vergüenza jugar, entonces no se arrimaban eso, los patas peladas y todo eso, ¿verdad? Sí. Para eso era ese campeonato. 18 equipos salieron de esos que no jugaban. Entonces, el reglamento yo lo hice. Y en un tiempo tan difícil, porque lo poligrafié, vea, poligrafiado, hoja por hoja. Usted sabe lo que era. A mí me tocó que picar esténciles. Picar esténciles y todo eso. Mimeógrafo, le llamábamos. Yo me quedaba en el consejo hasta la 1 de la mañana a veces tirando esténciles, sí. Y después para tirarlos y todo eso, hice los libros y todo eso. Bueno, hice el reglamento, hice la papelería para todos los equipos, la poligrafía y se las di. Y viera que un campeonato tan bonito. Y es una anécdota porque fui a San Juan de fiscal de un partido, San Juan, un equipo de San Juan con no sé cuál otro. Y aquel Álvarez que trabajó en el banco era jugador de uno de esos equipos. Cachi, Rolando. Cachi, sí, Rolando. Y entonces la foto que presentó fue él a caballo. Entonces dice, ¿quién juega aquí? ¿El caballo o el que está arriba? Sí. Y entonces es un vacilón porque el árbitro dice, ¿cuál es el que juega aquí? Dice, ¿el caballo o el que está arriba? Porque es así, pero viera qué bonito fue ese campeonato. Y la idea mía era que muchos aprendieran a que se llega a los campeonatos a entrenar, a entregar documentos ya bien corregidos, bien hechos y todo eso, no como hacen que todavía hacen campeonatos. Y en la reunión, mira, me da chance de ir a buscar la firma de Juliano y tal, y se van y por detrás la firman ellos. Don Juan, tuvimos que salir huyendo de un aguacero que se nos quiso venir encima y nos ubicamos acá en esta sala para proseguir con ya la última parte que corresponde a su vida y obra, a su valiosísimo aporte dentro del fútbol, en este caso, o el fútbol esparzano, con su equipo, el glorioso Atlético Corrales.
Ya usted nos contó cómo lo inició, cómo lamentablemente por mezquindades de personas que desgraciadamente existen en los pueblos de Costa Rica, llegaron al punto de hostigarlo y de prácticamente arrebatárselo para no llegar a ninguna parte, simplemente para hacerlo desaparecer. En algún momento usted nos hablaba de un anhelo, un nuevo anhelo: volver a integrar, pero bueno, desde el principio ya, no que usted tomó un equipo y le fue dando forma, sino que ya usted con su experiencia forjar desde el mismo nuevo Atlético Corrales. ¿Qué podemos esperar de ese anhelo, don Juan? Sí, pues ese sería mi deseo. Simplemente que siempre existen algunas dificultades, tales como poder que la gente crea en mí con todo lo que pasó. Y después, pues también le voy a decir que algo que se interpone tal vez en ese deseo que yo tengo es la edad. Ya a mi edad, yo pienso que, pues, yo siento que no es difícil. Lo que pasa es que, como todo aquí en Costa Rica, usted sabe que primero un jugador de 34 años aquí ya tiene que retirarse. Sí. Entonces, pues se cree que una persona con la edad que yo tengo, pues ya debía estar retirado, como lo estoy ahora, pero yo siento que sí puedo. Si un entrenador o por lo menos que quiera un mentor así para equipos, no tiene que andar en carreras ni corriendo ni nada de eso. Yo no soy el que voy a correr. Y tiene sus asistentes, ¿verdad? Sin embargo, es muy difícil dadas las situaciones que se presentan hoy en día en el fútbol, no solo aquí en Esparta, en todo lado, que es de unos cuantos y es de plata ahora, porque el que no paga no puede. Entonces está el primer problema de canchas. Ahora las canchas tienen dueño. Sí. Usted ve, vamos aquí en el barrio de nosotros, ahí en las Tres Marías, hay una cancha, un complejo con bombos y platillos que lo inauguraron y yo no sé qué. Yo no veo que jueguen partidos ahí. Allá esporádicamente algunos. No sé qué es lo que pasa. El mantenimiento de eso es una cancha muy mala. Está bastante mala. No le dan mantenimiento. Si es en el barrio hay una cancha pequeñita, incluso para niños, y eso es un charral. Yo quise en algún momento darle mantenimiento, pero resulta que la gente no quiere trabajar. La gente está acostumbrada a que todo se lo den en las manos. Sí. Yo incluso ahí en el barrio hice una asociación. Terminó los 2 años, al mes la volví a revivir, la volví a inscribir, otra vez 2 años, y la gente no trabajó. Nadie quiso trabajar. Todo quiere que se lo den en las manos. Si yo hago algo por la comunidad, nosotros hacemos algo, nos reunimos, para poder llegar a pedirle algo a usted tenemos que llevar algo en mano también, claro, algo que hemos hecho, claro que sí. No que esperar que nos den y no, entonces es tan difícil. Yo le digo a algunos que yo quiero hacer un grupito de niños ahí, pero como no cobro, entonces no llega nada y nadie quiere pagar tampoco. Les digo que yo quiero que cada uno llegue con su bola. No quieren que yo les dé la bola también. Y ya yo gasté mucha plata ya.
no me duele, ni fui un sacrificador. Yo estuve en lo que a mí me gustó, a mí nadie me dijo, vaya, gaste plata en el fútbol. No, yo la gasté porque yo quise. Sí gasté bastante, pero mantuve un equipo 38 años. Y sin temor a equivocarme, hasta ahora no ha habido un equipo en Esparta como el Atlético Corrales. Aunque a la larga suena feo que lo diga yo, pero esa es la realidad. Y yo fui que lo mantuve. A mí nadie me puede llegar a decir, sí, yo le regalé una bola a usted. Nadie. Menos regalarme un uniforme. Estoy hablando del equipo integrado como lo tuve. Y ahora después que yo quise matar fiebre y rejuntaba y jugaba todos los domingos sin entrenar ni nada de eso, pues ya eso no es, eso es matar fiebre. Es un pasatiempo. Sí. Sin embargo, pues quise que Esparta tuviera algo y la gente no me dejó. Quiero mucho Esparta, nunca pude hacer nada por Esparta, solo eso, pero no me dejaron. Entonces yo creo que en los pueblos le piden a la gente que haga cosas y a veces es que no dejan, porque alguien quiere tener el primer lugar en todo y no es posible. Si no hay unión, si no hay compañerismo, no se puede hacer nada. Y resulta que si yo llego a pedir algo, a pedirle a alguien que ayude a trabajar, es que yo quiero satisfacer algún deseo mío y nada más. Entonces es muy difícil. Llegué a un barrio que yo pensé que la gente quería más y no. De feria es una cancha esa que le digo yo para niños, que tiene dueño, no es una cancha privada porque es de una asociación de desarrollo. Entonces, esa asociación no ha gastado un 5 en esa cancha. He gastado más yo en esa cancha que todo lo que ha hecho la asociación. Y ya me cansé de eso porque de feria yo ni llego a la cancha. Yo le doy fundamentos a mis nietos, pero en el solar de la casa o ahí en el corredor. Ese es su legado, el trabajo de toda una vida, ahí está. Usted dice que no ha hecho nada, Esparta le debe, y eso lo decimos nosotros y lo hemos dicho desde el principio, y es el centro de este trabajo, el enfoque que le estamos dando, porque no es antojadizo de este servidor, sino que recogemos el clamor de mucha gente que le admira y tiene al Atlético Corrales como el mejor equipo que ha habido y que no habrá en el cantón de Esparza. Fíjese, Marcos, que yo sí digo que Esparta nada me debe a mí. A la larga yo le debo a Esparta fue el fútbol aquí y yo le voy a decir que aún así, como estoy retirado de fútbol y todo eso, yo puedo mantener una conversación de fútbol con cualquiera. Yo no soy un analfabeta tal vez, porque yo estuve hasta sexto grado nada más, pero no me meto en ningún otro campo porque no sé, y no me gusta hablar de lo que no sé, pero en fútbol sí, y yo sé esto que le está sucediendo a Keylor Navas y todo eso, va a ver que eso va a traer consecuencias. A Keylor no lo quieren allá, y hay un montón de cosas que suceden aquí en Costa Rica. Aquí el fútbol no podrá surgir hasta que no, porque eso que me sucedió a mí con el equipo, eso es lo que sucede a nivel nacional, porque usted oye al negro ese del Herediano, Medford, despotricando contra los árbitros. Mira, hay más nivel, si ponemos a hablar de fútbol, hay más nivel en los árbitros que futbolísticamente, que en los futbolistas, hay más nivel. Entonces, ¿qué están hablando de que pierden un partido? Es por árbitros que la pagan. Si la verdad es que
todos quieren que le piten a favor y un montón de cosas. Yo no digo que en el fútbol de Costa Rica haya mordidas, porque yo creo que hasta ahí no he llegado todavía. Los árbitros se equivocan porque se equivocan, pero no es porque les pagan nada. Pero el jugador se equivoca y no le dicen nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el fútbol? Porque, mire, da cólera ver programas de fútbol, yo no los veo. Yo no veo partidos de fútbol. Si usted llega conmigo y quiere ver un partido de fútbol, yo lo acompaño a verlo, ahí en mi casa. Pero yo no voy a ninguna parte a ver fútbol, porque ahora todo es a como le convenga. Si su equipo es el Carmelita, los otros son un atajo sin vergüenza. Y hacen chanchullos y hacen esto, compraron el árbitro. Ya no quiero que el árbitro... Eso es lo que dicen. Sí, es lo que dicen. Sí. Ya los equipos grandes ya no quieren que este árbitro y el otro no le llegue a arbitrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el fútbol? ¿Por qué no enseña? ¿Cuántos jugadores saca la liga por año de sus ligas menores? ¿Cuántos saca Saprissa de sus ligas menores? ¿Cuántos saca Heredia? Vienen comprando jugadores, quitándose uno al otro. Viene Carmelita o esos equipos pequeños, tiene dos jugadores buenos, solo juegan este año, pues el año entrante se los quitó la liga o se los quitó Saprissa. Entonces, y todavía a nivel nacional quieren meterle la técnica, la cuestión es al fútbol. Para más, la tecnología. La tecnología. Sí, No, por Dios. Si el fútbol, como está, o como ha estado, esa es la esencia del fútbol. Que uno solo, que el que manda ahí, se equivoque. Si se equivocan 22 también. Sí. Que ese se equivoque. Y que no pita un gol porque no lo vio, porque usted pasó y no lo vio entrar. Y usted le pasó al frente del árbitro, mientras que 60.000 o 100.000 personas sí lo vieron, porque estaban en otro ángulo. Pero no es porque... no es por mala fe. No. Nada de eso, sí. Y yo no sé entonces qué es lo que pasa. Claro que a niveles ya mundialistas como la FIFA y todo eso, pues son empresas que van por plata, todo el mundo. Yo, hasta que no le probaron a Ali que había participado de todas esas cochinadas, yo dije siempre, Lee sale libre porque Lee es de buena familia, de los chinos trabajadores, porque lo conozco, y siempre tuve la fe en Lee, hasta que ahora me di cuenta que no, ya si lo castigaron y todo. ¿Por qué? Porque también entró. Entonces el fútbol es, me da lástima que se llegue al fútbol, que aquí mismo en Esparta, si llegan a entrenar un equipito de aquí en Esparta y un espartano cobra no sé cuánto, si no voy. Entonces se ha comercializado hasta cierto punto. Es una cuestión, y yo quisiera por eso poder armar un grupito. Cuesta mucho porque aquí se arman un grupito y lo va a entrenar, y cuando tienen un mes, el mismo papá, ¿y cuándo van a jugar fútbol? ¿Cuándo van a hacer un partido? Por Dios, si un equipo para que un Huila aprenda, Huila de 8 años en adelante, para que aprenda tiene que llevarse 2 años, 3 años. Por etapas. Entonces, por ahí, yo quiero probar que hace falta gente que no llegue con interés económico al fútbol. Dar como una cátedra acerca de cómo hacer fútbol. Pero resulta también, hay que conseguir cancha, pues, y resulta que hay que darle zapatos, bola, uniformes, todo eso. Es difícil, ya yo no quiero gastar zapatos. Ya la gasté, hice todo eso. Mi equipo siempre salía bien uniformado, bien con buenos uniformes. Nunca salió un equipo mío que uniforme malo. Don Juan, un mensaje final para las personas que están viendo este trabajo, que han conocido detalles muy importantes y que vienen a darle un sentido lógico a la desaparición inexplicable para mucha gente del equipo Atlético Corrales. Las razones que... Pero lo más importante es que la gente conoció la forma de trabajar suya
basada en la disciplina, en el respeto y en una mano firme, que algunos confundieron su carácter fuerte con mala crianza, y la mala crianza es otra cosa. Y ese carácter fuerte de saber, de tener autoridad, de saber lo que convenía, y que vimos que siempre mantuvo el equipo muy en alto, nunca decreció hasta que lo llegaron a boicotear para echarlo a perder, pero ya eso fue en manos de otra gente. Siempre se mantuvo, y eso le dio a usted ¿cuál era ese apodo? Juan Chichas. Juan Chichas. Ok. Entonces, unido a esto que nos causa, pero cuando usted estaba dirigiendo el equipo usted se empoderaba de sí mismo, y queremos un mensaje final para la juventud, trayendo en este momento esa mano firme. ¿Qué le diría usted a los jóvenes? ¿Qué le diría usted a las nuevas generaciones? Sí, yo quisiera, primero que nada, pedirle a la gente que me conoce, que me conoció o que tiene alguna vaga idea de mi carácter y de mi persona, que no todas las cosas son como a veces se dicen. Yo, cuando entro a la cancha de fútbol o cuando estoy en el fútbol, yo cambio totalmente. Se transforma. Yo me transformo, es una cosa que yo estoy en eso. Yo estoy en el fútbol y punto. A mí no me distrae nada. Y yo quiero que mis dirigidos, cuando yo estoy en eso, pues también no puede ser que yo sea bravo, eso es carácter ya, pero nadie llegó a mí a reclamarme por qué me tratan mal el chiquito o el hijo mío, porque yo nunca lo traté mal. Hablé duro, golpeado, porque tienen que entender, aquel jugador tiene que ir aprendiendo que hay una voz de mando, que hay alguien que es el que decide, y no es el papá en ese momento el que decide qué va a hacer ese chiquito ahí. Después por lo demás, yo siempre he sido respetuoso de las personas, y entonces yo quiero pues agradecer esta oportunidad que me han dado para estrenar algo de lo poco que yo he vivido en el fútbol, de lo mucho. Tal vez sí no soy el más adecuado para la larga. Sí, hay mucha gente que sabe, y por qué no, sí, siempre hay alguien superior a uno, siempre, alguien que sabe más. Entonces, respeto todo eso. Entonces, agradecerles a ustedes y que siempre estaré a la orden cuando me busquen y que yo pueda conseguir una nueva amistad. Y le agradezco, Marcos, a usted y a sus representados. Si acaso en alguna oportunidad tengo que hacer algo más, pues con mucho gusto, aquí estamos a la orden. No, agradecidos somos nosotros, don Juan. Muchas gracias. Siempre estoy ahí a la orden.